Hola, mi nombre es Paco Bardales y esto es Prescamp.p, hablando de periodismo cultural. He sido invitado por las amigas de Sientemac que han tenido una muy buena idea en términos de difusión y de generación de redes que tiendan, por un lado, a mostrar contenidos diversos, y por otro lado a usar nuestros recursos, los recursos que usualmente en los que trabajamos, en los cuales informamos, a través de los cuales producimos y consumimos contenidos para una de las más importantes herramientas, creo yo, para el desarrollo del ser humano, que es la cultura y la promoción y la actividad cultural. De hecho, que Débora Ipince, que es de alguna manera una de las impulsoras de esta página cultural Sientemac, que este 15 de diciembre cumple 2 años y lo va a celebrar en el Centro Cultural de España, a la cual todos están invitados, va a hablar un poco de lo que es esta suerte de red de periodismo cultural peruano, que yo también lo considero, además de red de periodismo, una red de difusión de cultura a nivel nacional. Pero yo quiero comenzar, antes de que hable Débora, sobre algo que a mí me importa y me ha importado siempre, que es de alguna manera contar historias. Para eso es lo que de alguna manera sirvo, más o menos. Para todo lo demás no soy tan bueno, pero quizás para lo de contar historias un poco mejor. Y quiero contarles la historia de cómo a mí me interesó difundir cultura y a través de internet encontré un espacio para hacerlo. Esto ocurre el año 2005. Recuerdo yo estar en un viaje por una zona en la selva de Loreto que se llama Contamana. Contamana es una de las ciudades cercanas, una de las ciudades más importantes del departamento de Loreto, cercana al departamento de Ucayali. En verdad no cercano, porque si uno considera que es cercano 18 horas en barco, navegación en barco, bueno, ya ustedes se dan cuenta de la diferencia. Y en ese entonces las condiciones para conectarse con no solamente con las herramientas usuales de comunicación tipo teléfono, tipo hasta radio, eran difíciles, sino también ya uno podría imaginar que el año 2005 las condiciones de internet eran realmente catastróficas. En realidad ahora lo son, muy a pesar de algunos de nuestros auspiciadores. Lamentablemente la banda ancha a nivel nacional sigue siendo una tarea pendiente en varios aspectos. Y bueno, el año 2005, como les digo, yo tenía una columna en un periódico local de Iquitos, y de alguna manera hasta ese momento no había tenido ningún tipo de restricciones respecto de generar contenidos. Pero hay un tema que se convirtió en ese momento en una limitación. El formato no admitía algunos elementos. Cuando uno tenía algunas fotografías, cuando uno tenía o tenía videos, ¿cómo les podría subir a un periódico? Cuando uno quería escribir un determinado número de páginas, ¿cómo podías hacer si te daban un formato de, no sé, 1500 caracteres, 2000 caracteres? Y fue ahí que conocí un blog. Lo conocí justamente, conocí el formato,
justamente en este viaje, en una ciudad aparente donde entrar a internet, entrar a un correo en ese momento te demoraba casi 5 minutos. Y fue justamente por una lectura que me llegó al correo que pude acceder, que pude conocer que los blogs podían ser un espacio para difundir, para levantar el contenido que uno quisiera, y no tenías una restricción de ningún tipo en ese momento. En 2005 no imaginaríamos de alguna manera que pudieran haber ni siquiera casos como los de Godoy o los de Malapalabrero por contenido en internet. Pero para nosotros era muy importante porque justamente lo que yo fui a hacer allá fue ir a tomar ayahuasca e ir a contar la experiencia. Entonces, ¿cómo podía contar la experiencia en fotografías? ¿Cómo podía contar la experiencia en video? ¿Cómo podía contar otra vez que este tema no es necesariamente un asunto de una experiencia hippie o una experiencia sobrenatural o extravagante, como parece que ahora según algunos sectores reaccionarios y racistas señalan en periódicos con mucho orgullo, por cierto, cómo las prácticas ancestrales, cómo las prácticas amazónicas podrían ser de alguna manera representadas en su verdadera expresión. Y entonces apareció el formato del blog. Y lo que hice fue crearme un blog en ese instante. Me demoré casi 2 horas en crearme el blog por justamente las conexiones. Y así nació mi primer blog que aún se llama Diario de IQT. Y la temática empezó a ser no solamente desde el punto de vista de contribuir un poco al conocimiento de algunos temas de la identidad amazónica, sino también a través de difusión cultural, en principio de la ciudad donde nací, Iquitos, en la región donde nací, Loreto, sino después a través de la Amazonía y después a nivel nacional. Y fue así que poco a poco fueron encontrándose puntos comunes con una serie de personajes o de personas o de instituciones, grupos que compartían el mismo interés de difundir, pero que de alguna manera no tenían espacios por su poco acceso o porque los formatos en ese entonces de la televisión, de la radio, de los periódicos escritos eran como que un poco cerrados o eran limitados. Entonces a partir de ahí se creó también toda una red de blogueros en ese entonces, red de blogueros amazónicos, y poco a poco empezaron a crearse también la red de blogueros culturales, y llegó gente de no solo de Iquitos, llegó gente de Tarapoto, gente de Pucallpa, gente de la misma ciudad donde inicié el blog, Contamana, y poco a poco también crecieron hasta ser parte, o en todo caso hasta conocer gente de Arequipa, de Cusco, de Chimbote, de Trujillo, etc. Yo creo que el germen para la red de periodistas culturales que ahora tenemos en este momento nació, creo yo, con la necesidad un poco de difundir, de mostrar una actividad que en cierto momento no tenía el espacio suficiente, o que por ejemplo en los suplementos, en los periódicos, estaba dominado por la argolla, es decir, levantar contenidos de los amigos, de los editores, etc., ¿no? Y eso en internet es casi imposible de hacer debido a que uno mismo puede producir su propia información. Y en algunos casos lo interesante es que a partir de esta pequeña red virtual o esta red
esta red sin nombres en ese momento, fue que se crearon también una serie de campañas y de hechos y de colectivos que de alguna manera llegaron a contribuir a que hubiese una sólida unión de articulaciones a través de temas comunes. O sea, ¿qué podía tener en común el estudiante de Derecho, por ejemplo, de Tumbes, con el ingeniero industrial de Huancayo? Que a ambos les gustaba, por ejemplo, difundir poesía. ¿O qué le podía interesar al periodista de política que de alguna manera le interesaba la música de Lima con el político que de alguna manera también tenía esas intenciones y que de alguna manera trabajaba con el seudónimo, incluso, que hay algunos casos de políticos que ahora todos sabemos que en Twitter, en Facebook, etcétera, y algunos directores de periódicos también nos siguen a través de seudónimo. ¿Cuáles eran los puntos en común? Temas que podían manejarse. Y eso pues ha crecido con el paso del tiempo y además con la posibilidad de la masificación de las redes. En este caso a través de herramientas tan impresionantemente virales como el Facebook, el Twitter, los canales de YouTube, etc. Y es así que encontramos con la gente que de alguna manera está trabajando en este espacio de la red de periodistas culturales, temas en comunes, que creemos desde el lado que estuviésemos, desde las ciudades que estuviésemos, que la cultura, la valoración de la identidad de cada uno de nuestros pueblos puede ser también una herramienta no solamente para el desarrollo espiritual, sino también para el desarrollo económico de nuestros pueblos. Últimamente lo que más nos hemos dado cuenta es que hemos crecido tanto en términos macroeconómicos, pero tenemos los peores niveles de educación a nivel internacional. Entonces, parece que no hemos crecido al mismo ritmo en términos de conocimiento, en términos de identidad, en términos de respeto al otro mismo. Los niveles de discriminación en el Perú todavía siguen siendo muy fuertes y además son muy palpables, ustedes lo ven en redes sociales. Entonces, ¿de qué modo esta idea que la red de periodistas culturales pretende hacer se puede generar? Pues no solamente darle un espacio real e importante a las actividades de todos los espacios, no solamente los espacios limeños, sino los espacios de provincias, sino también a los espacios que no necesariamente están dentro de un sistema tradicional de difusión. Eso lo va a explicar un poco más Débora, pero yo solamente quisiera cerrar este pequeño preámbulo indicando que si se quiere una red como esta, lo que pretende básicamente es poner en relieve que la cultura también es un tema que puede ser importante, no solamente para la discusión diaria o la discusión en los redes, sino también puede ser adicionalmente un vehículo para la inclusión. Creemos que justamente a través de la cultura y el desarrollo podemos encontrar no solamente una inclusión social, sino también una inclusión cultural muy importante. Por eso yo quisiera que de alguna manera Débora les explique un poco más sobre lo que es la red y lo que pretende la red en términos concretos.